Ok, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya no sé en qué horario estaremos. Vamos a ver dos temas en conjunto. Uno tiene que ver con el autocontrol, que tiene que ver con el paquete de autorregulación de la conducta, y el otro va a ser detención del pensamiento. Eh, Bien, paso a compartirles pantalla, así vamos largando con eh, detención del pensamiento. Es una técnica que quiero que vayan pensando, que es muy útil para, sobre todo, aquellos pensamientos que son de carácter intrusivo o en bola de nieve o que generan ansiedad, eh, muy característicos de los TOCs, por ejemplo, de los trastornos obsesivos compulsivos. Ya hemos visto en otro momento la técnica de exposición con prevención de respuesta. Esta puede ser muy bien combinada con la detención del pensamiento en el caso de un trastorno obsesivo compulsivo. Bien, vamos a definir a la detención del pensamiento o parada del pensamiento, lo que dirían los norteamericanos como stop thinking, es, es un procedimiento desarrollado para la eliminación de patrones perseverantes, ¿bien? Es decir, que se caracteriza por esos pensamientos que son recurrentes, que en algún sentido son irrealistas, por un lado, son improductivos o son generadores de ansiedad. O sea, ahí ya tenemos como pensamientos que vienen a un estilo como si fueran un pensamiento intruso, ¿bien? Eh, que en general tienden a inhibir la ejecución de una conducta deseada o dan el lugar al inicio de una secuencia de conductas indeseadas, produciendo un efecto de lo que se entendería como bola de nieve. ¿Bien? Es bien característico de los TOCs que empieza a hacer una cosa, después lleva a otra y no se puede parar porque básicamente el pensamiento está generando todo el tiempo un alto grado de ansiedad. También se puede dar en otro tipo de problemas, como los trastornos de ansiedad generalizada, donde el pensamiento de preocupación tiende a ser improductivo y muchas veces esta incapacidad de poder tolerar la incertidumbre genera querer anticiparse y por lo tanto genera un gran alto monto de ansiedad. La principal ventaja de esta técnica es la de trabajar directamente sobre los pensamientos disruptivos, o sea que es una técnica enfocada hacia la parte cognitiva. En muchas ocasiones la eliminación de las preocupaciones no constructivas es suficiente para capacitar a los sujetos para enfrentarse efectivamente con los problemas específicos. En este caso, en los trastornos de ansiedad generalizada, va a responder muy bien este tipo de patrón, ¿no? Esto de que dice de eliminar las preocupaciones. Con solo eliminar las preocupaciones, a las personas se sienten más relajadas y pueden llevar a cabo las cuestiones que lo están perturbando. Pero también por otro lado puede ocurrir que en los trastornos obsesivos compulsivos no sea tan sencillo esto. Por eso se tiene que combinar muchas veces con otro tipo de técnicas. Tiene pasos, son muy sencillos. Primero, seleccionar y clarificar bien los pensamientos sobre los que se va a trabajar. Por ejemplo, me van a desaprobar, ¿bien? Vamos a tomar todo el tiempo el mismo ejemplo, como para irlos inoculando y que se vayan adaptando a la idea de que no es tan terrible y que no somos tan catastróficos como han hecho quedar en la facultad. Es como que circula el mito de que nosotros somos lo peor que les va a pasar y en realidad somos personas bastante pacientes y, y nada, y de hecho creo que se sobredimensiona mucho más eso, que es como si fuera una especie de mito. Se le va a pedir al sujeto que piense en el primer elemento de la cadena que lleva el pensamiento perturbador, como por ejemplo cuando ve la pila de fotocopias, o sea, decir, veo la pila de fotocopias de la materia y lo primero que pienso es, me van a desaprobar, no voy a poder aprobar. Tenemos que buscar una palabra que sea lo suficientemente potente para el sujeto como alto, stop, bien, es muy yankee, ¿no? Basta, no hasta. O incluso una palabra, una mala palabra, ¿bien?
carajo, mierda, lo que se les ocurra, pero que tenga un efecto potente dentro de la persona, que sea algo que logre armar un pequeño espacio entre el pensamiento y la emoción. Se busca un pensamiento alternativo, ¿bien? Tenemos estos 4 pasos que nos van a ayudar a poder aplicar después la técnica. Un pensamiento alternativo es, bueno, si me llegaron a desaprobar, tengo otras nuevas oportunidades. ¿Por qué me podrían desaprobar si he estado estudiando y me he estado preparando la materia? ¿Por qué me van a desaprobar si he estado preparando muy fuertemente con mi compañero de estudio? Y lo más probable es que si hemos podido, le he podido explicar las cosas a él, se las puedo explicar a los profesores. Se entrena en la imaginación sobre un pensamiento neutro. Un pensamiento neutro es un pensamiento que tiene la característica de no generar ningún tipo de emoción. Por ejemplo, piensen en una silla amarilla. ¿Bien? La tienen visualizada, esa silla amarilla, la pueden ver, es una silla de determinadas características, es de color amarillo, brillante. Si están pudiendo ver en este momento, significa que están imaginando eso que yo les estoy pidiendo que imaginen. En cuanto ustedes visualicen eso, el terapeuta básicamente lo que tiene que decir es, en la palabra que hemos seleccionado, potente, muy fuerte, y dar un golpe en la mesa, como diciendo, basta, ¿está bien? Ya sé que esto va a servir para muchos memes, pero bueno, la idea es que se entienda que lo que se está tratando de hacer es frenar esa cascada que va a traer los pensamientos disruptivos, estos pensamientos en bola de nieve, que son que generan mucha ansiedad. Luego de eso, al cliente le vamos a pedir que visualice y que se diga la escena subvocalmente. El terapeuta vuelve a decir basta, pero esta vez no da un golpe en la mesa, simplemente dice alto, basta, mierda, carajo, lo que se les ocurra, pero lo que hayan podido acordar con el cliente, pero en este caso ya no van a golpear la mesa. El cliente visualiza bien la escena, está pensando en esta escena de la silla amarilla, bien, y se puede decir a él subvocalmente, bien, en la escena, alto, basta, stop, bien. El cliente visualiza, se dice la escena subvocalmente, dice alto y aplica el pensamiento alternativo, o sea que es importante siempre preguntarle al cliente si ha logrado desaparecer este pensamiento, ¿ok? Entonces, vamos primero con un pensamiento neutro. Lo que tenemos que buscar es lograr un corte en esa cascada de pensamientos, en esas bolas de nieve que se arman, que no permiten que el cliente logre concretar lo que necesita. Se aplican los pasos anteriores sobre cada uno de los pensamientos perturbadores. 6. Se le pide que practique en numerosas ocasiones hasta que se automatice esta práctica. Entonces la idea es hacer un freno. Esto se puede combinar y pueden haber una serie de posibles problemas, que el cliente no presente una intención clara de modificar los pensamientos perturbadores. Claramente estamos hablando posiblemente de una persona que o está precontemplando o está contemplando los problemas y por lo tanto no está preparado para realizar este tipo de intervenciones, o tenemos un cliente con alta reactancia. 2. Puede existir una dificultad para encontrar una palabra potente para que el sujeto interrumpa momentáneamente el pensamiento disruptivo. Por eso vamos a usar, por ejemplo, una lista, ¿bien? De armar una lista de posibles palabras que sean lo suficientemente fuertes para que el sujeto las seleccione de ahí. Que el cliente no se imagine bien la situación perturbadora, por lo tanto lo más probable es que tengamos que ayudarlo ayudándolo a que pueda visualizarlo, posiblemente con un relato, ¿bien? Podemos grabar ese relato para que el paciente pueda imaginar más claramente estoy en mi cuarto en el rincón, al costado, está en el escritorio, la pila de fotocopias de la materia estoy por abrir el cuadernillo y pienso, ¿bien?
El cliente no genera un pensamiento alternativo, o sea, por lo tanto no puede pensar en algo un poco más modificable, en algo un poco más flexible con respecto al problema. El cliente vuelve rápidamente al pensamiento perturbador, bien por el hábito existente o bien por la ansiedad previa, o el cliente no responde al procedimiento o de la detención del pensamiento. ¿Qué podemos hacer? Una vez que existe un acuerdo sobre los pensamientos objetivos, el terapeuta y el cliente discuten las razones para eliminarlos. O sea, tenemos que estar de acuerdo y el cliente tiene que estar preparado para esto. Fundamentalmente se le explica al cliente que la eliminación de las preocupaciones no constructivas le capacitará para enfrentar sus problemas específicos de forma efectiva. Entonces, tenemos que tener un tipo que esté preparado y comprometido. Si no, muy difícil lo podemos hacer. Si no se encuentra una palabra potente, se puede utilizar las siguientes estrategias. Elaborar una lista amplia de palabras, el cliente elija aquella que más le impacte. Utilizar una imagen en lugar de una palabra, por ejemplo, también, que también puede ser bastante útil. Una imagen que sea perturbadora, no sé, por ejemplo, gusanos que están comiendo no sé, una cucaracha, algo que le produzca la suficiente cantidad de malestar como para detener el pensamiento. Una araña. Utilizar un procedimiento físico, eso sí es interesante, por ejemplo, un elastiquín en la muñeca. Eso lo suelo usar bastante porque es un implemento bastante fácil de poder conseguir y lo único que hay que hacer es tirar un poco del elastiquín, soltarlo y que el elastiquín pegue en la muñeca. Cuando se utiliza eso, lo que se tiene que tratar de hacer es que se asocie a la palabra que hemos determinado como freno para la cadena de pensamientos en bola de nieve. O pasar directamente a un pensamiento alternativo. Podría ser una de las opciones si realmente el paciente encuentra que los pensamientos con ellos los puede controlar mejor. Se le hacen preguntas para facilitar que se concentre en la escena, si es necesario se le entrena en la imaginación, como les decía, podemos armar un relato, podemos hacer una grabación, podemos entrenarlo en esta imaginación. También podríamos utilizar claramente alguna cuestión que tenga que ver con algún video de la habitación, cosa que esto nos facilite un poco el uso de de tecnología como por ejemplo los lentes de realidad aumentada, también podría ser totalmente válido. Si no se dispone de un pensamiento alternativo, se pasa a la realización de una actividad determinada incompatible con los pensamientos disruptivos. Por ejemplo, cada vez que tengo este pensamiento, tengo que pasar el trapo de piso por la pieza, por ejemplo. Algo que no sea, sea lo suficientemente molesto y sea incompatible con estar pensando y procesando una preocupación que al fin y al cabo no lleva a que utilice el tiempo de manera productiva. Tras la formulación del pensamiento alternativo, se le pide que se concentre su atención en la actividad que está realizando, que genere una específicamente mental o física. Lo podemos también de alguna manera ayudar a que se concentre en algo que se llama grounding, que es grounding, poder pensar en 5 cosas que veo, bien, describirlas, 4 cosas que toco, 3 cosas que oigo, 2 cosas que huelo y 1 cosa que saboreo. Entonces puedo ir haciendo una actividad que facilite prestar atención dónde estoy parado y dónde en tiempo presente qué es lo que estoy haciendo. Se debe modificar la técnica en el paso extremo mediante el uso de técnicas aversivas, como por ejemplo el choque eléctrico. Vamos a tratar de no llegar a ese punto, pero lo importante, por eso en vez de utilizar esto es sugerido claramente por el manual, pero acá lo que yo le diría es mejor usar, por ejemplo, una técnica que es mucho más sencilla, que es construir con un pequeño gotero se me ha ido a la cabeza, el olor, creo que si no mal no me equivoco es el olor a metano, pero estoy a punto de meter la pata seguramente. El olor a huevo podrido, ¿bien? El olor a huevo podrido se puede fabricar muy sencillamente haciendo, colocando un huevo podrido en un frasco, ¿bien? Un huevo en un frasco, colocarle papel, ¿bien? Dejarlo, colocarle un poco de agua y dejarlo fermentar durante días afuera en el patio. Ese jugo que queda, que va a tener un olor muy fuerte, muy penetrante, que en este caso no me acuerdo,
si es el olor a metano, pero básicamente es un olor muy fuerte, muy penetrante, se puede utilizar colocándolo dentro de un gotero, ese gotero cerrarlo bien, y cuando la persona esté a punto de empezar a pensar en pensamientos de carácter, de estos pensamientos que son de bola de nieve, usar esa técnica que es de carácter aversiva, pero que no es tan invasiva o tan eh, peligrosa como la que sugiere el manual. Es una posibilidad que se puede utilizar y que realmente ese tipo de olor es bastante poderoso. ¿Por qué? Bueno, no hay nada mejor que entrar en un baño como para darse cuenta que no hay manera de pensar en otra cosa que no sea en algo que te está perturbando como el olor, ¿no es cierto? Entonces, ese mismo olor, el olor a huevo podrido, eh, básicamente detiene el pensamiento porque no te permite pensar en otra cosa, porque el cerebro se activa pensando que va a venir algo que es, cuando hay algo que está podrido, ¿sí? Significa que hay animales o que hay depredadores cerca, por lo tanto el pensamiento se transforma en algo que se tiene que frenar para analizar cuáles son otras alternativas, entonces no continúa con la rumiación. Pero es una técnica que se puede utilizar en determinado tipo de situaciones. Mejor utilizar la técnica de buscar las palabras, luego podemos complejizarlo un poco más con el elastiquín y luego podemos utilizar la técnica del gotero con el olor a huevo podrido, que es también bastante interesante para poder ser usada. Bien, característica del terapeuta, la capacidad de poder identificar claramente los pensamientos, ¿sí? Eh, eh, y la cantidad de práctica que necesita cada cliente y el progreso que va realizando para, en función de ello, incrementar o disminuir el tiempo de práctica que se programe. La habilidad para generar alternativas de pensamiento, actividades mentales incompatibles con el pensamiento perturbador, como les decía, buscar algo que sea lo suficientemente molesto como para que la persona no siga pensando lo que está pensando, que estaría un poco anclado en lo que sería la intención paradójica en algún sentido. En este caso, siempre las técnicas en algún punto pueden ser combinadas. Y el cliente tiene que tener la rapidez para detectar los pensamientos disruptivos y cierto mínimo grado de autocontrol. ¿Dónde lo podemos usar? Para disminuir los pensamientos perturbadores, para reducir la ansiedad generada principalmente por pensamientos anticipatorios. La podemos utilizar junto con la autoobservación, la relajación, la desensibilización, en imaginación y en exposición en vivo para el tratamiento de la fobia a la escuela en adolescentes y en general para las rabias generadas por estímulos internos. Junto a la inundación, a la prevención de respuestas, se ha utilizado en algunos clientes para el tratamiento de las obsesiones y en particular para la interrupción de las rumiadas obsesivas. Y para reducir imágenes recurrentes generadoras de malestar que se producen tras haber sufrido experiencias de carácter traumático. Bien. Junto al ensayo conductual también se ha utilizado conjuntamente con la desensibilización en el tratamiento de las disfunciones sexuales, generadas después luego de una violación, porque en general lo que va a ocurrir es que ocurran ciertos flashbacks. Hay otras técnicas un poco mejores con esto, sobre todo específicamente la MDR, que es mucho más apropiada para este tipo de cuestiones, así que yo sugiero no esta técnica usarla para esto, pero bueno, me apego al manual, les comento y doy la sugerencia. Junto a otros métodos que incluyen las técnicas físicas como la realización de ejercicio y entrenamiento de relajación muscular profunda, biofeedback, entrenamiento autógeno y meditación, se ha utilizado para las perturbaciones del sueño. Se emplea una estrategia de afrontamiento para el tratamiento de la migraña, conjuntamente las técnicas de reestructuración cognitiva, relajación progresiva y ensayo conductual, más el entrenamiento en asertividad y solución de problemas, y para la reducción de la conducta de fumar. Y el último, para el tratamiento de las parafilias, yo soy un poquito más escéptico en esta cuestión. Bien, ahora paso eh, a que miremos el otro PowerPoint, que es el de paquete de las técnicas de autorregulación. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y les cuento que
Bien. Las técnicas dirigidas a la autorregulación, que en las cuales también encontramos la detención del pensamiento, vamos a encontrar el programa de autocontrol. El autocontrol consiste en una elaboración de un programa constituido por un conjunto de técnicas que se dirige fundamentalmente a disminuir o a eliminar aquellas conductas cuyas consecuencias inmediatas son reforzantes, siendo aversivas las demoradas. Por supuesto, las consecuencias demoradas de estas conductas deben ser mucho más aversivas en relación al beneficio de su valor reforzante inmediato, como ocurre, por ejemplo, con la conducta de fumar. ¿Bien? Entonces, tenemos que las consecuencias, si las hacemos de manera inmediata, son reforzantes, y si las demoramos, esto nos produce una gran aversión. Por ejemplo, en la conducta del tabaquismo. Si no fumo, me pongo tenso y empiezo a aumentar mi nivel de ansiedad y de malestar. Para conseguir este objetivo, vamos a enseñarle técnicas de cambio conductual para algunos componentes de la conducta de la persona, para que pueda controlar otros componentes de su conducta, fundamentalmente mediante la focalización en los antecedentes y en los consecuentes de estas últimas. Entonces, nos vamos a concentrar en los estímulos y en las consecuencias, no tanto en la respuesta. ¿Bien? Se constituye en uno de los programas de terapia más utilizados en la actualidad, siendo una de las características fundamentales el permitir la adaptación individual y específica a cada sujeto, al no existir un conjunto de normas fijas para su elaboración. O sea que lo que estamos hablando es que lo vamos a ajustar al tipo de persona que nos va a traer el problema, teniendo en cuenta, vuelvo a decir, conductas que son reforzantes por ser realizadas de manera inmediata y son aversivas cuando son demoradas. Entonces, tenemos que realizar un fuerte compromiso de cambio. Ya sabemos que cualquier técnica aplicada necesita estar en etapa de preparación. En estos primeros momentos de la terapia, cuando es necesario facilitar el compromiso de cambio y la motivación por parte del cliente, se pueden utilizar dos estrategias complementarias. Una es llevar un listado de beneficios a mediano y largo plazo del cambio, ¿bien? Que se pretenden conseguir con la terapia, incluyendo los objetivos colaterales. ¿Qué crees que puedes cambiar a nivel familiar y a nivel laboral si vos produjeras un cambio en esta cosa que te está molestando? Por ejemplo, puede ocurrir muchísimo en las personas que se enojan, ¿bien? Descargan su violencia, ¿bien? Y en ese momento eso los relaja, y cuando no la descargan rápido, eso puede producir que se sientan muy tensos, ¿bien? Y que eso les ataque el ánimo, ¿bien? Entonces muchas veces las personas que tienen problemas de autocontrol suelen descargar muy rápido las emociones que son displacenteras para no sentir esa carga y malestar, ¿bien? O elaborar un listado de consecuencias que se derivan de continuar realizando la conducta problema, por ejemplo, enojarme y tirarle toda la bronca a la persona con la cual estoy enojado, y de no realizar las que se pretenden implementar. Por ejemplo, en el caso de la excesiva ingesta alimenticia, las consecuencias negativas pueden ser la obesidad o los riesgos en salud. Acuérdense que en la comida, lo primero que pasa es que en una situación muy a corto plazo genera placer, y a largo plazo la demora genera aversividad. El uso de autorregistros para la evaluación sirve además para que el sujeto vaya identificando y concretando las conductas problemas que habitualmente define en términos vagos como falta de voluntad, falta de control, y que se vaya siendo consciente de las condiciones que son antecedentes y consecuentes. Entonces, ¿cuándo te enojas? ¿Sí? Yo me enojo cuando mi madre me critica, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando haces el tema de la descarga? Y me siento súper culpable porque después me termino peleando y mi madre no me habla durante una semana, por ejemplo. Le vamos a ir mostrando al sujeto cómo la manipulación de factores previamente no reconocidos puede alterar esta conducta. Esta redefinición de las conductas problemas y las condiciones que las generan debe dirigirse a aumentar la percepción de control que el sujeto tiene sobre el problema y consecuentemente a motivarle hacia la terapia. Perdón. Si tengo un problema de autocontrol de la comida y sé que cada vez que
es como cualquier cosa porque estoy llegando tarde de trabajar, tengo que tener, por ejemplo, en mi casa, tengo que tener determinados tipos de elementos, como por ejemplo, comida bajas en grasas, ¿bien? Que faciliten que yo pueda tener una ingesta que no me perjudique luego el peso, ¿bien? Ahora, si yo tengo comida frisada, chatarra, lo más probable es que coma eso porque es lo único que tengo, ¿bien? Pasos para la aplicación. Tenemos que tener una planificación ambiental, que son las instrucciones para la realización del control estimular. Esto es un paso fundamental cuando se planifican programas de autocontrol, porque necesitamos identificar los estímulos que controlan inadecuadamente las conductas problemas del individuo. Entonces, por ejemplo, yo sé que llego tarde y como voy por calle de San Martín, sé que está el Automac en la calle... no me va a salir, no importa. Calle San Martín y algo. Seguramente ahora se están acordando todos y me van a decir, esa era la calle. Entonces, cada vez que paso por esa calle, en vez de llegar a mi casa y cocinarme algo, prefiero comprar algo en McDonald's. ¿Bien? Entonces, ese estímulo tiene que ser variado. Yo tengo que cambiar, por ejemplo, la ruta por la cual por la cual circulo. No tengo que pasar más por calle San Martín. Esto permite preparar el ambiente para facilitar el control de las conductas indeseadas, ¿bien? Por ejemplo, peleo siempre en la cocina, bien. Entonces voy a tratar de salir de que si voy a tener una discusión con alguien o voy a tener un intercambio de palabras, no sea dentro de la cocina, ¿bien? O tratar de retirarme para que esto no genere luego las conductas indeseadas. A continuación, se le dan al sujeto instrucciones para el control activo de los estímulos tanto externos como internos. Por ejemplo, que no coma cuando salga fuera de casa, que coma antes de salir para luego que no tenga hambre, que solo coma en la cocina, o como por ejemplo que detenga ciertos pensamientos. Una programación conductual que implica la planificación de las conductas a realizar y sus consecuencias. Una planificación semanal de los objetivos de cambio en función de las estrategias de control estimular que se vayan aplicando. Este paso incluye habitualmente una guía activa por parte del terapeuta para ayudar al cliente a realizar cambios conductuales pequeños, pero inmediatos. Si es necesario, y en esto va a ser importante, si se modifican las consecuencias que ya recibe la conducta del sujeto en el ambiente natural, que actúan incrementándola, como por ejemplo las conductas adictivas o las recriminaciones familiares. ¿Qué ocurre? En general, las personas nos enganchamos de una pelea porque hay alguien que nos contraargumenta. Entonces es como decirle, mira, automáticamente cuando ocurra esto de que el otro te empieza a contraargumentar, cortar la comunicación si es que esto va a terminar generando una pelea. ¿Está bien? Es como decir, hoy prefiero no hablar del tema, hablamos mañana cuando estemos los dos más tranquilos. En caso de que sea necesario, se realiza un listado de posibles reforzadores para la elaboración del contrato de contingencia semanal entre el cliente y el terapeuta. O sea, pongámosle, digamos que mantuvo la dieta bien. Bueno, puede ir a hacer determinado tipo de cosas que sean importantes para él o para ella y que esto le facilite el refuerzo de los logros que se está planteando. Se elabora un contrato de contingencias. Esta es una técnica fundamental que habitualmente se incluye en la fase de asignación de consecuencias, autorrefuerzo, autocastigo, en función de los cambios realizados. Entonces, si no hago la conducta, o hago la conducta, si hago la conducta problema, recibo un autocastigo. ¿Está bien? Puede ser, no sé, me hago cargo de cortar el pasto, me hago cargo de levantar las heces de las mascotas, me hago cargo de lavar los platos, me hago cargo de lustrar el piso, me hago cargo de, no sé, capaz que esa cosa le agrade mucho a alguno, hay que encontrar las cosas que le molestan, ¿bien? Y los autorrefuerzos, que serían aquellas cosas que permiten el incremento de la conducta que nosotros consideramos alternativa y que es la que queremos instaurar. Posibles problemas, que el cliente pueda no registrar propiamente las conductas objetivo. La solución es que el terapeuta debe explorar las razones de por qué no llevó a cabo dicha tarea en concreto. El registro continuo, excesivo o de demasiadas conductas concurrentes puede llevar a que falle la autoobservación, o sea, solo que se concentre en dos conductas, por ejemplo, o en una conducta, en la conducta de comer o en la conducta de pelear, ¿sí?
Si la causa es la propia falta de autocontrol del cliente, se debe fijar un momento preciso para su cumplimiento y facilitar utilizar la estrategia de control o estimular. O sea, lo vamos a hacer en determinado tiempo, en un lugar específico, y vos a las 11 de la noche en tu pieza vas a tomar registro de estas cosas que necesitamos saber para poder hacer los cambios conductuales que son necesarios. Bien. El cliente puede presentar especiales dificultades para tomar la decisión de ejercer autocontrol sobre su conducta. Como solución en estos casos puede utilizarse la técnica de solución de problemas, que Daniel se la va a explicar genialmente en uno de los videos. El problema es que el cliente presenta ideas erróneas acerca de su problema, por ejemplo, en situaciones de ingesta calórica excesiva, en torno a la alimentación o del peso. Tenemos que proporcionar claramente información que clarifique sus ideas erróneas. Si es necesario, lo derivamos a una nutricionista que le pueda llegar a ordenar un poco el tema de cuál sería la educación nutricional que tiene que tener para entender por qué tiene que producir cambios. En el caso de la ira, podemos trabajar con un material de Ellis que se llama Controle su ira antes que ella la controle usted, para que le enseñe por qué la ira es problemática y no debe darle rienda suelta a esa emoción. El problema es que el sujeto dispone de muy pocos recursos para ejercer autocontrol desde el principio de la terapia. En estos casos puede no darse al cliente al principio la terapia de instrucciones explícitas dirigidas a que no realice las conductas problemas, de modo que solo se le pide que aplique las estrategias de control estimular, por ejemplo, que solo coma en la cocina, lo que hace muy probable que estas disminuyan. ¿Bien? O sea que vamos más a el cambio estimular, ¿bien? Es decir, no vayas por calle San Martín y Chacabuco, no, es Urquiza, no me acuerdo. Bien, en vez de tratar de lograr que ejerza autocontrol de una manera directa y rápida. La conducta que pretendemos disminuir o eliminar tiene un valor de mucho refuerzo y muy elevado para el sujeto. Se aplica la sensibilización encubierta u otras técnicas aversivas, como ya habíamos contado. La sensibilización encubierta es una técnica que usa en la imaginación, se utiliza para, a la inversa de la desensibilización, es sensibilizar determinados tipos de estímulos con cosas que resultan de carácter aversivo. La sensibilización se hace en imagen, en imaginación, es encubierta, por eso se llama en imaginación. Pueden revisar estas cuestiones bien en el manual, que está muy bien aclarado y es muy clara la técnica. El problema es que el ejercicio del autocontrol puede generar una situación aversiva para el sujeto. Cuando se pide a los sujetos que no lleven a cabo conductas problema o que aumenten la ocurrencia de las conductas objetivo, es necesario implantar un sistema en las que reciban reforzadores a cambio de conductas reforzantes eliminadas. O sea que lo que tenemos que lograr, de alguna manera, es que haya refuerzos para el incremento de las conductas objetivo y una menor utilización de castigo, ¿sí? Es lo que se recomienda estratégicamente. Puede existir el problema de que en el autocastigo el peligro de que el sujeto no se aplique o que lo haga mal o que le sirva de justificación. Explicar muy bien la función y las condiciones de aplicación del autocastigo, utilizando preferentemente un formato de castigo autoadministrado. Esto favorece en mayor medida una actitud de responsabilidad por parte del propio sujeto hacia el cambio de conducta. Por ejemplo, bien, fantástico. A cada vez que vos realices la conducta de pelearte con tu mamá, le vamos a poner una multa de 500 pesos. ¿Bien? La cual se la vamos a regalar un limpiavidrios. Tenemos que lograr el acuerdo con respecto a la persona, ¿sí? Y, obviamente, lograr un gran reforzador para cuando logre autocontrolar la conducta que nosotros deseamos que se instaure, que sería la del diálogo o sería la de no pelear. ¿Cómo tienen que ser las características del cliente? Al ser una técnica que se aplica al propio cliente, es necesario que posea suficientes recursos cognitivos, por lo tanto no tiene que tener retraso mental, no tiene que ser una esquizofrenia muy severa, no tiene que ser una depresión muy compleja, porque si no lo más probable es que fracasemos. Hay que tener una mínima capacidad de autocontrolarse. Es necesario que sea posible la planificación de su ambiente, o sea, tenemos que ver en el ambiente cómo funciona. Les recomiendo que vayan a observar el ambiente o que hagan una videollamada para poder ver cómo es el ambiente del sujeto, cosa que puedan
tener una idea clara de dónde está esta persona viviendo. Ámbitos de aplicación, fundamentalmente en el tratamiento y la prevención de aquellas conductas para las cuales son positivas sus consecuencias inmediatas y aversivas las demoradas. Entre otras cosas se destacan las siguientes: trastornos de alimentación, fundamentalmente la obesidad y la bulimia, las conductas adictivas, el tabaquismo, los alcoholismos y algunas toxicomanías, las parafilias y los deficientes hábitos de estudio. Cuando este tipo de problema de autocontrol ocurre porque la conducta de estudio implica consecuencias aversivas inmediatas, en tanto que las consecuencias potencialmente reforzantes son demoradas. Entonces, si yo evito estudiar, lo más probable es que me saque el problema de encima paliativamente, pero que no resuelva el problema porque después no puedo rendir la materia que quiero rendir. Trastornos en niños con hiperactividad que presentan deficiencias de atención. Se ha elaborado un programa de terapia de autocontrol para el tratamiento de la depresión, REM, entre otros destaca su utilización para el tratamiento de la depresión infantil en la población geriátrica y en pacientes alcohólicos, y para el tratamiento de la excesiva dependencia interpersonal se emplea junto al entrenamiento en solución de problemas y los métodos socráticos, con el objetivo de fortalecer la autoimagen y el promover la autonomía. Combinación con algunas técnicas dirigidas a la reducción de la ansiedad, también se utiliza en problemas de ansiedad, bien, sobre todo en la realización de tareas de exposición. Algunas estrategias se utilizan para prevenir recaídas tras la utilización de otros procedimientos terapéuticos. Esto se consigue fundamentalmente mediante la facilitación del sujeto de un papel más autodirectivo, o sea, que lo que estamos tratando de hacer es que la persona logre controlar de mejor forma el mantenimiento de sus resultados, que se haga cargo de eso. Bien, con esto hemos ordenado un poco el tema de las técnicas de autocontrol. Espero que haya sido de ayuda. Cualquier cosa, dejan los comentarios acá en el canal o lo dejan en la plataforma. Cuídense mucho, nos vemos.